A comienzos de 2018, cuando todo lo que Evelyn Markham creía estable empezó a resquebrajarse sin hacer ruido, ella tenía 48 años y una belleza serena que no dependía de ningún adorno exagerado. Era una de esas mujeres que llamaban la atención por la forma en que caminaban, por la elegancia limpia de sus gestos, por la manera en que sostenían la mirada sin dureza y sin sumisión. Llevaba el cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, con ondas suaves que casi siempre recogía de forma sencilla, y tenía un rostro fino, de facciones maduras y armoniosas, marcado no por la edad, sino por una década de esperanza aplazada. En aquel tiempo trabajaba desde casa revisando contratos y documentos para pequeñas firmas, una rutina silenciosa que le había permitido sobrevivir a años de clínicas de fertilidad, hormonas, pinchazos, salas de espera y diagnósticos que parecían escritos para otras mujeres, no para ella. Durante 10 años había aprendido a contener el llanto en baños de minutos y consultorio, a sonreír cuando otras personas anunciaban embarazos y a fingir fortaleza cuando por dentro sentía que su cuerpo la estaba traicionando. Aún así, nunca dejó de intentarlo, y el día en que vio por fin aquel resultado positivo, sentado sobre el mármol frío del baño, con la luz pálida de la mañana entrando entre las persianas, algo en ella se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. No era solo felicidad. Era asombro, incredulidad, alivio y una especie de gratitud temblorosa que le subía por el pecho hasta dejarla sin aire. Por primera vez en muchos años, Evelyn sintió que la vida le devolvía algo, sin arrancarle primero una parte de sí. Daniel, su marido, tenía 52 años, y el tipo de atractivo que se vuelve más visible con los años cuando el poder empieza a notarse en la postura, en la voz y en el modo en que los demás se apartan apenas él entra a una sala. Era alto, de hombros anchos, cabello entrecano bien cuidado y una expresión segura que antes a Evelyn le minó 100%. Había parecido tranquilizadora, casi protectora. Llevaban casados 12 años, y durante mucho tiempo ella había creído que el desgaste que se había instalado entre ambos era solo el cansancio normal de la vida adulta, de los tratamientos fallidos, de las pérdidas que no dejan funeral pero sí dejan silencio. Daniel se había vuelto más distante de forma tan gradual que costaba señalar el momento exacto en que dejó de mirarla como antes. Ya no preguntaba cómo se sentía después de una consulta. Difícil. Ya no tocaba su espalda al pasar por la cocina. Ya no se quedaba en la mesa después de cenar. Todo en él se había vuelto rápido, corporativo, pulido, como si hasta el matrimonio hubiera pasado a ser una obligación más en su agenda. Sin embargo, al descubrir el embarazo, Evelyn decidió no detenerse en esas grietas. Quiso creer que aquella noticia podía devolver algo esencial entre los dos. Por eso comenzó a imaginar una manera especial de contárselo. No quería una escena común ni una frase lanzada al final del día, con Daniel mirando el teléfono. Quería un instante imposible de olvidar. Algo que rompiera la inercia de los últimos años y los obligara a encontrarse otra vez en el mismo lugar emocional. Y como Daniel estaba a punto de asistir a un gran evento corporativo en un hotel de lujo, rodeado de inversionistas, directivos y apellidos influyentes, Evelyn tuvo una idea que en ese momento le pareció tierna, íntima y luminosa: aparecer allí disfrazada de camarera y sorprenderlo en medio de la noche más importante de su carrera, sin sospechar que estaba a punto de entrar, por su propia voluntad, en el escenario exacto donde descubriría que llevaba mucho tiempo sola. Evelyn planeó cada detalle con un cuidado casi obsesivo, como si la precisión pudiera protegerla de cualquier imprevisto. Consiguió, a través de una conocida que trabajaba en eventos, un uniforme idéntico al del equipo de servicio, camisa blanca perfectamente planchada, chaleco negro ajustado, pantalón de corte recto y unos zapatos discretos que no hacían ruido al caminar. Practicó frente al espejo la forma de sostener una bandeja, la postura neutra, la sonrisa breve que no invita a conversación. Nadie debía reconocerla, ni siquiera de cerca. Pero más allá del disfraz, lo que realmente la ocupaba era el momento en sí. Pensaba en cómo acercarse a Daniel, en cómo decirle sin decir demasiado, en cómo hacer que él levantara la mirada y la viera de verdad, como antes. Había comprado una pequeña caja de madera clara, muy simple, donde colocó dentro el test de embarazo envuelto en un papel suave. No quería dramatismo, no quería lágrimas públicas, solo un instante íntimo en medio del ruido. Una pausa donde todo volviera a empezar. Durante esos días, Evelyn caminaba por la casa con una calma extraña, como si estuviera guardando un secreto demasiado grande para su propio cuerpo. A veces apoyaba la mano sobre su abdomen a un plano, casi con timidez, como si temiera que el simple hecho
De sentirlo pudiera romper la magia. Y aunque Daniel apenas notaba algo distinto en ella, Evelyn sentía que por dentro todo ya había cambiado. La noche del evento llegó con una precisión casi cruel. El hotel estaba iluminado de una forma que hacía que todo pareciera más caro, más limpio, más distante de la vida real. Candelabros altos, copas alineadas como si fueran parte de una coreografía, conversaciones suaves que escondían negocios millonarios detrás de sonrisas educadas. Evelyn entró por la puerta de servicio, ajustándose el chaleco mientras una coordinadora le daba instrucciones rápidas que ella apenas necesitaba escuchar. Desde el primer momento en que pisó el salón principal, sintió una ligera presión en el pecho, algo que no supo identificar de inmediato como incomodidad. Caminó entre los invitados con la bandeja en las manos, observando sin ser vista, absorbiendo fragmentos de conversaciones, nombres importantes, risas medidas. Y entonces lo vio. Daniel estaba cerca del centro del salón, con un grupo de hombres que lo escuchaban con atención. Se veía exactamente como siempre había querido verse. Seguro, admirado, completamente integrado en ese mundo que parecía exigir perfección constante. Pero había algo en su postura que Evelyn no reconoció de inmediato. No era solo concentración, era expectativa, como si estuviera esperando algo o a alguien específico. Y por primera vez en mucho tiempo, Evelyn sintió una leve fisura en esa ilusión que había estado sosteniendo con tanto cuidado, una sensación incómoda que no encajaba con la escena que ella había imaginado durante días. Evelyn no se acercó de inmediato. Permaneció circulando por el salón, como cualquier otra camarera, ofreciendo copas, recogiendo servilletas, ajustando pequeños detalles que nadie más notaba. Pero su atención estaba completamente fija en Daniel. Había aprendido, después de tantos años de observar en silencio, a leer los gestos mínimos. La forma en que alguien mira hacia la puerta más de lo normal, el leve cambio en la postura cuando espera a alguien específico, esa tensión contenida que no tiene nada que ver con el trabajo. Daniel no estaba simplemente socializando. Estaba atento, inquieto de una forma que no coincidía con su habitual control. En 2 ocasiones revisó el reloj. En otras 2, deslizó la mirada hacia la entrada principal, como si anticipara una llegada importante. Evelyn sintió como esa incomodidad inicial empezaba a tomar forma, como una pieza que encaja donde no debería. No era celos, todavía no. Era una sensación más profunda, más difícil de nombrar. Algo que le decía que aquella noche no iba a desarrollarse como ella había imaginado. Aún así, sostuvo la bandeja con firmeza y siguió caminando. Porque cuando uno ha esperado 10 años por algo, no abandona un momento así sin entender primero qué está pasando. Fue entonces cuando el ambiente cambió de manera casi imperceptible. No hubo anuncio, ni música distinta, ni interrupción formal. Solo un pequeño desplazamiento en la atención colectiva. Algunas personas giraron la cabeza, otras enderezaron la postura. ¿Y Daniel? Daniel sonrió de una forma que Evelyn no veía desde hacía años. No era una sonrisa social, ni una cortesía profesional. Era algo más cálido, más cercano, más presente. Evelyn siguió la dirección de su mirada y la vio. Ava Kensington no necesitaba presentación. Su presencia era el tipo de cosa que se entendía sin palabras. Tenía una belleza sofisticada, pulida por dinero y exposición, cabello rubio claro perfectamente cuidado, vestido elegante que parecía hecho a medida de su posición en el mundo. Pero no fue su apariencia lo que golpeó a Evelyn. Fue la naturalidad con la que se acercó a Daniel, la forma en que él inclinó ligeramente el cuerpo hacia ella, reduciendo la distancia sin dudar. El modo en que sus manos se encontraron con una familiaridad que no deja espacio para interpretaciones inocentes. Nadie alrededor parecía sorprendido. Nadie reaccionó. Eso fue lo que más dolió, porque significaba que aquello no era nuevo. Aquello ya era conocido, aceptado, integrado en ese círculo al que Evelyn nunca había pertenecido del todo. Y en ese instante, sosteniendo una bandeja que de pronto pesaba más de lo normal, Evelyn sintió que algo dentro de ella empezaba a romperse en silencio. Evelyn se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron más largos de lo que cualquier reloj podría medir. No fue una reacción exagerada, no hubo caída de bandeja ni respiración agitada. Por fuera seguía siendo parte del entorno, una figura discreta que nadie notaba. Pero por dentro algo empezó a reorganizarse con una claridad dolorosa. Observó cómo Ava se inclinaba ligeramente hacia Daniel, hablando cerca de su oído, y cómo él respondía con una atención que Evelyn no recordaba haber recibido en años. No era solo cercanía física, era complicidad. Era ese tipo de conexión que no se improvisa en una noche.
y entonces, sin querer, empezó a escuchar fragmentos de conversaciones cercanas. No eran directas, no eran explícitas, pero suficientes. Comentarios sueltos, risas suaves, frases a medias que confirmaban lo que su intuición ya estaba armando. Aquello no era un secreto. Era una dinámica establecida. Algo que ya existía dentro de ese mundo antes de que ella decidiera entrar disfrazada, creyendo que iba a sorprender a su propio marido. Evelyn sintió un frío extraño en el estómago, no como miedo, sino como reconocimiento, como cuando finalmente entiendes algo que llevaba tiempo frente a ti, pero que no querías ver. Y fue en ese momento, en medio de ese silencio interno que empezaba a tomar forma, cuando ocurrió algo todavía más devastador que la propia imagen de ellos juntos. Evelyn escuchó a uno de los hombres cercanos a Daniel decir, en tono bajo pero claro: «Cuando esto se formalice con los Kensington, todo cambia para él». No dijo nombres, no hizo falta. Otro respondió con una risa breve. «Bueno, dejó todo bastante bien encaminado, ¿no?». Nadie preguntó por Evelyn. Nadie mencionó que Daniel ya tenía una esposa. Nadie parecía considerar que existía una historia previa que estaba siendo reemplazada en tiempo real. Y ahí fue donde la pieza final encajó. Esto no era solo una traición emocional. Era una transición planificada, una sustitución limpia, un movimiento estratégico dentro de un juego donde ella nunca había sido una jugadora real, sino una etapa. Evelyn apretó ligeramente los dedos contra la bandeja para mantener el control físico de su cuerpo, porque en ese instante entendió algo que iba más allá del dolor. Daniel ya había decidido su lugar mucho antes de que ella decidiera sorprenderlo esa noche. Y ella estaba a punto de revelarle una vida nueva a un hombre que ya había construido un futuro donde ella no existía. Evelyn no se movió de inmediato, no porque no pudiera, sino porque entendió, con una lucidez casi fría, que cualquier reacción impulsiva en ese momento la colocaría exactamente en el lugar que todos ya habían decidido para ella, el de la mujer que no entiende, que irrumpe, que se descompone. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no quiso ser eso. Bajó ligeramente la mirada, como si ajustara la bandeja, pero en realidad estaba organizando algo mucho más profundo dentro de sí. Respiró despacio, sintiendo cómo el aire entraba y salía con una precisión que no era natural, sino elegida. Volvió a mirar. Daniel seguía allí, completamente ajeno a su presencia, sonriendo de una forma que Evelyn ya no reconocía como propia. Y Ava ocupaba el espacio como alguien que nunca tuvo que pedir permiso para estar. Evelyn sintió una punzada breve al pensar en la pequeña caja de madera que llevaba consigo, escondida en el bolsillo interno del chaleco. Durante días había imaginado ese momento como el inicio de algo. Ahora entendía que, en realidad, estaba presenciando el final de algo que ya había terminado antes de que ella lo supiera. Hay un instante muy específico, difícil de explicar, en el que el dolor deja de ser solo dolor y empieza a convertirse en comprensión. No es alivio, no es aceptación. Es otra cosa. Es como si una parte de la mente se separara y empezara a observar todo desde afuera, con una claridad que asusta. Si alguna vez alguien que está leyendo esto sintió algo parecido, ese momento exacto en el que todo encaja de golpe, aunque duela, sabe de lo que se trata. A veces uno cree que necesita respuestas, pero lo que realmente cambia todo es cuando deja de necesitar explicaciones. Evelyn sintió eso ahí, de pie, con una bandeja en las manos y una vida entera reorganizándose en silencio. Y si estás leyendo hasta aquí, quizá también entiendas lo que significa darte cuenta de algo importante demasiado tarde. O tal vez justo a tiempo. Evelyn dio un paso atrás, luego otro, moviéndose con la misma naturalidad que había practicado frente al espejo, pero ahora con un propósito completamente distinto. Ya no estaba allí para sorprender a Daniel. Estaba allí para entender hasta dónde llegaba todo aquello. Cambió la trayectoria de su recorrido y se acercó a una de las mesas laterales donde se encontraban algunos documentos, carpetas y tablets que los organizadores utilizaban para coordinar el evento. Nadie le prestó atención. Esa fue otra revelación silenciosa. Cuando nadie espera que seas relevante, puedes estar en cualquier lugar sin ser visto de verdad. Desde ese punto tuvo una mejor vista de Daniel y Ava. Observó cómo él se inclinaba, ligeramente al hablar, cómo ella asentía con una confianza que no venía de la admiración, sino de la certeza.
No era una mujer intentando impresionar a un hombre. Era alguien acostumbrada a ser el centro de las decisiones. ¿Y Daniel? Daniel no estaba liderando esa dinámica. Estaba adaptándose a ella. Eso fue lo que terminó de cambiar la forma en que Evelyn lo veía. No era solo un hombre que la había traicionado. Era alguien que había decidido convertirse en otra persona para encajar en un mundo que claramente consideraba más valioso que todo lo que había construido antes. En medio de esa observación, Evelyn notó algo que no encajaba con la imagen pulida que Daniel proyectaba. En una de las mesas cercanas, parcialmente cubierta por un mantel elegante, había una carpeta negra con el logo discreto de una de las empresas vinculadas a él. No debería estar allí. No en un evento social. Y sin embargo, estaba abierta, con algunas hojas visibles. Evelyn se aproximó lo suficiente como para leer, sin levantar sospechas. No eran documentos comunes. Había cifras que no cerraban, nombres de empresas que no coincidían con registros que ella había visto antes en su trabajo como revisora de contratos. Transferencias, intermediarios, estructuras que parecían diseñadas para no ser entendidas a primera vista. Evelyn no era ingenua en ese aspecto. Llevaba años viendo cómo las cosas podían maquillarse en papel. Pero aquello no era solo una irregularidad, era un patrón. Y en ese instante, mientras el murmullo elegante del evento seguía a su alrededor como si nada estuviera ocurriendo, la historia cambió de eje dentro de ella. Ya no se trataba solo de una traición emocional. Había algo más profundo, más estructurado, más peligroso. Y por primera vez desde que había entrado al salón, Evelyn dejó de sentirse únicamente herida y empezó a sentirse alerta. Evelyn cerró la carpeta con el mismo cuidado con el que la había encontrado, sin alterar nada, sin dejar rastro. No necesitaba más pruebas en ese momento para entender que lo que estaba viendo no era un error aislado, sino parte de algo mucho más grande. Durante años había trabajado revisando documentos ajenos, detectando inconsistencias que otros pasaban por alto, leyendo entre líneas como quien aprende a escuchar lo que no se dice. Y ahora, de repente, toda esa habilidad que había usado para otros empezaba a encajar dentro de su propia vida. Miró nuevamente hacia Daniel. Ya no lo veía como antes. No era el hombre distante, que ella había intentado comprender, ni el marido que se había ido apagando con el tiempo. Era alguien que había construido cuidadosamente una narrativa distinta, una versión de sí mismo que no incluía ni honestidad ni lealtad. Y lo más inquietante no era la traición en sí, sino la precisión con la que todo parecía estar organizado. Evelyn sintió como algo dentro de ella cambiaba de posición. El dolor seguía ahí, intacto, pero ya no era el centro. Había sido desplazado por otra cosa. Algo más frío, más estable, más peligroso. Sin hacer ruido, Evelyn se alejó de esa zona y continuó moviéndose por el salón, pero ahora cada paso tenía una intención distinta. No estaba huyendo, estaba recopilando. Observó con más atención las interacciones, las miradas, las dinámicas invisibles que antes le habrían pasado desapercibidas. Notó quién se acercaba a Daniel con respeto genuino y quién lo hacía por interés. Notó cómo Ava no solo estaba integrada en ese círculo, sino que lo dominaba sin esfuerzo. Y sobre todo, empezó a notar los pequeños detalles que revelaban conexiones ocultas, nombres que se repetían, empresas que aparecían en conversaciones distintas, referencias cruzadas que solo alguien acostumbrado a analizar estructuras podía percibir. Evelyn no tenía todas las respuestas, pero tenía algo mucho más valioso en ese momento. Dirección. Sabía hacia dónde mirar. Sabía qué tipo de información necesitaba. Y lo más importante, sabía que ya no podía permitirse reaccionar como una esposa traicionada, porque aquello no era solo una historia personal, era un sistema. Y si quería proteger lo único que realmente importaba ahora, la vida que estaba creciendo dentro de ella, iba a tener que entender ese sistema desde adentro, con la misma paciencia con la que él lo había construido en secreto. Evelyn salió del salón principal sin que nadie reparara en su ausencia, devolviendo la bandeja en la zona de servicio con una calma que no era natural, pero sí necesaria. Caminó por el pasillo trasero del hotel, donde las luces eran más frías y el silencio más honesto. Y solo entonces permitió que su respiración cambiara. No lloró. No todavía. Se apoyó unos segundos contra la pared, sintiendo el peso de todo lo que acababa de entender acomodarse dentro de ella como piezas inevitables. Metió la mano en el bolsillo interno del chaleco y sacó la pequeña caja de madera. La abrió apenas lo suficiente para ver el test envuelto. Cerró de nuevo.
Ese gesto, simple, fue más definitivo que cualquier confrontación. No iba a entregarle esa noticia esa noche, no iba a darle acceso a algo que él ya no merecía conocer en ese momento, porque, por primera vez en mucho tiempo, Evelyn no estaba pensando en salvar el matrimonio, estaba pensando en protegerse. Esa misma noche, sin hacer ningún escándalo, sin dejar señales, Evelyn volvió a casa antes que Daniel. Se quitó el uniforme con cuidado, lo dobló y lo dejó exactamente como lo había recibido. Luego se sentó en la mesa del comedor, con la casa en silencio, y abrió su portátil. No buscó fotos, ni mensajes, ni nada que alimentara el dolor inmediato. Fue directo a lo que sabía hacer: nombres de empresas, registros públicos, historial de movimientos, conexiones entre sociedades. Lo que había visto en aquella carpeta no salía de su cabeza, pero ahora lo abordaba desde otro lugar. Durante horas navegó entre documentos, cruzó datos, revisó estructuras que a simple vista parecían legítimas, pero que empezaban a revelar inconsistencias cuando se observaban con atención, y cuanto más avanzaba, más claro se volvía el patrón. Daniel no solo estaba traicionando su matrimonio, estaba sosteniendo su carrera sobre una base cuidadosamente disfrazada de legalidad. Evelyn se detuvo un momento, apoyó la mano sobre su abdomen y entendió algo con una claridad absoluta. Todo lo que hiciera a partir de ahora tenía que ser preciso, porque ya no se trataba solo de ella. Los días siguientes no tuvieron nada de dramáticos por fuera, y eso fue exactamente lo que hizo que todo resultara más inquietante. Daniel siguió con su rutina habitual, entrando y saliendo de casa con la misma prisa elegante de siempre, hablando de reuniones, viajes, cifras, nombres importantes. No hubo sospecha en su mirada. No hubo cambio en su comportamiento hacia Evelyn, como si ella ya no fuera una variable relevante en su vida. Y eso, lejos de debilitarla, terminó de confirmarle lo que ya sabía. Evelyn, por su parte, adoptó una calma que parecía incluso más natural que antes. Preparaba el desayuno, respondía correos, organizaba su día con precisión. Pero cada gesto tenía una segunda capa. Mientras Daniel hablaba, ella escuchaba más allá de las palabras. Mientras él mencionaba empresas, ella memorizaba nombres. Mientras él salía de casa, ella avanzaba en silencio en una red de información que empezaba a tomar forma con una claridad casi quirúrgica. No estaba reaccionando, estaba construyendo. Hay algo que pocas personas entienden hasta que lo viven. No todas las batallas se ganan levantando la voz. Algunas se ganan aprendiendo a esperar, a observar, a no mostrar lo que ya se sabe. Si alguna vez alguien que está leyendo esto tuvo que tragarse una verdad mientras decidía qué hacer con ella, probablemente sabe lo difícil que es mantener la calma cuando todo dentro pide una reacción inmediata. Evelyn descubrió que el control no es ausencia de emoción, sino decisión sobre cuándo usarla. Y si llegaste hasta este punto, quizá también te estés preguntando qué harías tú en una situación así. O tal vez ya lo viviste y aprendiste a tu manera. En menos de 2 semanas, Evelyn ya no estaba siguiendo intuiciones, sino patrones confirmados. Había armado un mapa detallado de las empresas vinculadas a Daniel, identificando intermediarios, cuentas que se repetían y estructuras que, en apariencia, eran legales, pero que al cruzarse revelaban inconsistencias difíciles de justificar. No se trataba de un error puntual, ni de una mala decisión aislada. Era un sistema sostenido en el tiempo, diseñado para no ser detectado por quien no supiera exactamente dónde mirar. Evelyn imprimió algunos documentos clave, no todos, solo los necesarios para validar lo que ya entendía. No quería acumular pruebas sin sentido, quería precisión. Y mientras organizaba todo sobre la mesa, sintió algo que no esperaba. Una calma profunda, casi incómoda. No porque lo que estaba descubriendo fuera menos grave, sino porque, por primera vez desde aquella noche, tenía una posición clara dentro de la historia. Ya no era la mujer sorprendida en medio de una traición. Era alguien que entendía el tablero. Fue entonces cuando tomó una decisión que, incluso para ella, marcó un antes y un después. No iba a confrontar a Daniel, no iba a discutir, ni a pedir explicaciones, ni a revelar lo que sabía. Eso lo colocaría en ventaja. Él estaba acostumbrado a reaccionar, a negociar, a manipular situaciones en tiempo real. Evelyn no iba a jugar.
en ese terreno. En lugar de eso, empezó a investigar discretamente el entorno de Ava Kensington, no desde la curiosidad emocional, sino desde la estructura. ¿Quién era su familia? ¿Cómo operaban sus empresas? ¿Qué tipo de reputación defendían? Y lo que encontró confirmó algo esencial. Los Kensington no toleraban riesgos que pudieran comprometer su imagen o su estabilidad financiera. Eran meticulosos, conservadores en apariencia, pero implacables cuando detectaban cualquier amenaza interna. Evelyn entendió entonces que no necesitaba destruir a Daniel directamente. Solo necesitaba exponerlo en el lugar correcto, frente a las personas correctas, y el resto ocurriría solo. Evelyn no improvisó el siguiente paso. Esperó. Observó durante algunos días más, ajustando detalles, confirmando información, asegurándose de que cada pieza encajara con precisión. Cuando finalmente actuó, lo hizo sin alterar su rutina visible. Salió de casa una mañana como cualquier otra, vestida con la misma elegancia, discreta de siempre, pero con una intención completamente distinta. Había conseguido acceso a un evento más pequeño, privado, donde algunos miembros cercanos de la familia Kensington se reunirían lejos del ruido público. No entró como invitada, no era necesario. Sabía exactamente cómo moverse sin ser cuestionada. Había aprendido eso la noche en que nadie la vio, y esta vez no llevaba una bandeja, llevaba información, documentos seleccionados, claros, imposibles de ignorar cuando se observaban, con atención. No buscaba exposición pública, buscaba impacto en el lugar exacto donde las decisiones realmente ocurrían. El encuentro con el patriarca de la familia no fue dramático, ni tenso en apariencia. Fue breve, casi técnico. Evelyn no se presentó como esposa traicionada ni como víctima. Habló como alguien que entiende lo que tiene en las manos. Explicó lo suficiente, mostró lo necesario y, sobre todo, dejó claro que no estaba allí para negociar ni para amenazar. Estaba allí porque la información que poseía no encajaba con el tipo de estructura que los Kensington protegían. El hombre la escuchó sin interrumpir. Revisó los documentos con una atención que no necesitaba gestos exagerados y al final hizo una única pregunta que confirmó todo. ¿Desde cuándo lo sabe? Evelyn respondió con honestidad, sin adornos. No hubo más conversación que valiera la pena recordar. Porque en ese tipo de ambientes las decisiones no se anuncian, se ejecutan. Y al salir de ese lugar, caminando, con la misma calma con la que había entrado, Evelyn supo que ya no necesitaba hacer nada más. El proceso había comenzado. El colapso no fue inmediato, pero cuando comenzó, fue imposible de contener. En cuestión de días, pequeños indicios empezaron a aparecer en el entorno de Daniel. Llamadas que no eran devueltas, reuniones que se cancelaban sin explicación, cambios sutiles en el tono de quienes antes lo trataban con respeto automático. Al principio, él no pareció alarmarse. Estaba acostumbrado a navegar situaciones complejas. Pero esta vez no era lo mismo. No era un problema aislado que pudiera resolver con una conversación o un ajuste estratégico. Era una retirada silenciosa, organizada, casi quirúrgica. Evelyn observaba todo desde la distancia, sin intervenir, sin mostrar ningún tipo de reacción visible. Desde fuera, su vida seguía igual. Desde dentro, cada movimiento confirmaba que la estructura que sostenía a Daniel estaba siendo desmontada pieza por pieza, sin ruido, sin espectáculo, exactamente como ella había previsto. Cuando la investigación formal finalmente se hizo visible, ya no había espacio para control de daños. Cuentas congeladas, auditorías abiertas, contratos suspendidos. El nombre de Daniel, que antes circulaba con facilidad en círculos influyentes, empezó a aparecer en contextos completamente distintos. Personas que habían construido relaciones con él durante años comenzaron a distanciarse con una rapidez que no dejaba lugar a dudas. Y lo más significativo no fue la caída en sí, sino la velocidad con la que ocurrió. Porque cuando un sistema decide protegerse, no negocia con aquello que puede comprometerlo. Evelyn no necesitó ver cada detalle para entender el alcance de lo que estaba sucediendo. Bastaba con observar el patrón. Bastaba con ver cómo el mundo al que Daniel había aspirado lo expulsaba sin explicaciones públicas. Y en medio de todo eso, hubo algo que él nunca logró comprender completamente: el origen real de su caída. Daniel volvió a casa más temprano de lo habitual una tarde, con el rostro tenso, la postura ligeramente quebrada de alguien que todavía intenta sostener una imagen que ya no se sostiene sola. Evelyn estaba en la cocina, organizando unos documentos, cuando él entró sin saludar como antes, pero tampoco con la seguridad de siempre. Hubo un silencio incómodo, espeso, de esos que no existían años atrás. Él empezó a hablar no de forma directa, sino rodeando el tema, mencionando problemas,
malentendidos, personas exagerando cosas. Evelyn lo escuchó sin interrumpir, sin mostrar sorpresa, sin ofrecer consuelo, y en ese momento, por primera vez, Daniel pareció notar algo distinto en ella. No era frialdad, era ausencia de necesidad. Esa diferencia, aunque sutil, cambió completamente la dinámica entre los dos. Porque cuando alguien deja de necesitar explicaciones, el otro pierde automáticamente el control de la narrativa. Evelyn no mencionó la traición, no mencionó a Ava, no mencionó la información que había descubierto ni el lugar al que la había llevado. Simplemente dijo, con una claridad tranquila que no admitía discusión, que iba a iniciar el proceso de divorcio. No fue una amenaza, ni un ultimátum, ni una reacción emocional. Fue una decisión. Daniel intentó responder, pero ya no tenía la misma estructura desde donde hablar. Su posición había cambiado, incluso dentro de esa casa. Por primera vez, no era él quien marcaba el ritmo de la conversación. Evelyn se levantó, caminó hacia la mesa y dejó sobre ella algunos documentos organizados. No eran pruebas para acusarlo, eran garantías para ella, seguridad legal, protección financiera, control. Y cuando apoyó la mano sobre su abdomen, de forma casi imperceptible, entendió que todo lo que había hecho hasta ese momento no había sido por venganza, había sido por futuro. El proceso fue rápido, mucho más de lo que cualquiera habría esperado. Daniel no estaba en posición de prolongar nada, ni legal ni personalmente. La separación se formalizó con una frialdad casi administrativa, sin escenas, sin discusiones públicas, sin ese tipo de desgaste que suele acompañar finales como ese. Evelyn se mudó a un espacio nuevo, más pequeño, pero cuidadosamente elegido, luminoso, silencioso, lejos de cualquier cosa que recordara una vida que ya no existía. Fue allí donde empezó, de verdad, la reconstrucción. No como una reacción al pasado, sino como una decisión consciente hacia el futuro. Retomó su trabajo, con más control, organizó sus finanzas con precisión y por primera vez en muchos años, permitió que su rutina no estuviera definida por la espera. En paralelo, comenzó a asistir a sus consultas médicas con una calma distinta, no como alguien que teme perder algo, sino como alguien que ya entendió el valor de lo que está construyendo. Fue en una de esas consultas donde volvió a cruzarse con Lucas, el médico que la había acompañado durante los años más difíciles. Esta vez la conversación no estuvo marcada por la frustración ni por la incertidumbre, sino por algo más simple, más humano: presencia. Evelyn no volvió a mirar hacia atrás para entender cada detalle de lo que había vivido. No lo necesitaba. Había partes que nunca tendrían una explicación completa, y otras que, incluso si la tuvieran, ya no cambiarían nada. Con el tiempo, su vida se organizó en torno a algo mucho más sólido que cualquier relación anterior. Estabilidad, autonomía y una claridad emocional que no dependía de nadie más. Cuando su hijo nació, meses después, no fue solo el cumplimiento de un deseo antiguo. Fue la confirmación de que todo lo que había perdido había sido, de alguna forma, una preparación para algo más real. Evelyn no celebró su historia como una victoria sobre alguien. No era ese tipo de final. Lo que construyó fue algo más silencioso y precisamente por eso más fuerte. Una vida donde no necesitaba ser elegida, validada o sostenida por otro. Y aunque Daniel nunca entendió completamente cómo todo se derrumbó a su alrededor, Evelyn sí entendió algo esencial. No gritó cuando descubrió la traición. Aprendió a ganar en silencio.